El número 7 es un número muy simbólico en la Biblia, parte de esa gematría o numerología que más que un sentido aritmético, tiene un sentido de un mensaje que conlleva. Por lo pronto, el 7 podemos entenderlo como una completud, una totalidad, como es el caso de la semana. Al transcurrir los 7 días, se cierra un ciclo y a la vez comienza otro. Así es esta cuestión de todo lo que se puede simbolizar, algo que queremos incluir, todo lo que cabe en ese conjunto. Así que en el Evangelio de Mateo, en el pasaje correspondiente al Sermón de la Montaña, tenemos las 7 bienaventuranzas. 7 bienaventuranzas. En el Apocalipsis tenemos la apertura de 7 sellos de aquel rollo que el que está sentado en el trono tiene en la mano derecha y el Cordero tiene la dignidad de tomar ese rollo y romper 7 sellos. Parece que un sello a su vez se abre en un abanico de 7 trompetas, las que a su vez también se convertirán en 7 copas que se derraman a la manera de la libación del vino en los sacrificios, se derraman sobre la tierra. En el Evangelio de Lucas hemos leído las bienaventuranzas, que son 4, y están seguidas de 3 ayes. Me refiero a la interjección de dolor. Ay. 3. Muy parecido a cómo comienza el libro de las Lamentaciones en hebreo, por eso se llama Lamentaciones. La interjección en hebreo es eijá, un equivalente de ay. En Lucas tenemos entonces 4 bienaventuranzas y 3 ayes. Lo que lo hace un pasaje al capítulo 8 y 9 del Apocalipsis, donde las 7 trompetas precisamente se van a dividir en 4 toques de trompeta, sus respectivas plagas o juicios. Pero en el capítulo 8, verso 13 del Apocalipsis, un ángel que aparece proclamando, ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Y efectivamente es porque la trompeta 5, 6 y 7 son llamadas allí en el Apocalipsis los 3 ayes. 4 trompetas y 3 ayes. En Lucas 4 bienaventuranzas y 3 ayes. Con lo cual, pues solo quiero subrayar que hay un mensaje simbólico de totalidad y en este caso también de contraste, sobre todo en Lucas, de contraste entre bienaventuranza o felicidad o alegría, que siempre vale puntualizar qué tipo de alegría en una sociedad que nos vende alegría falsa a través del consumo y la euforia. De ahí la importancia de lo que nos compartía Gaby hace un momento, en qué está la verdadera felicidad. 4 bienaventuranzas o motivos de alegría y 3 ayes, motivos de dolor. Para que tengamos el pasaje presente, voy a leer una vez más los versos correspondientes en la Biblia del Oso, y dice así: y él, alzando los ojos a sus discípulos, decía: bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis hartados.
Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren, y cuando os esparcieren, y os denostaren, y rayeren vuestro nombre como malo por el Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres a los profetas. Mas, ay de vosotros ricos, porque tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis hartos, porque habréis hambre. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Ahí están, 4 bienaventuranzas y 3 ayes. La primera, bienaventuranza a los pobres. La segunda, a los que tienen hambre. La tercera, a los que lloran. Y la cuarta, a los que son perseguidos. El primer ay está dirigido a los ricos. El segundo, a los que están hartos. Y el tercero, a los que tienen buena fama y buena opinión ante los ojos de la mayoría. Puede usted ver el contraste. Bienaventurados los que están hartos. Bienaventurados los pobres, ay de los ricos. Bienaventurados los perseguidos, ay de aquellos de quienes todos hablan bien. Ahí está el contraste para cerrar el número 7. Por supuesto que Jesús en esta predicación está invirtiendo los valores del mundo, para el mundo, el que es feliz, aquel que le ha sucedido algo bueno, el bienaventurado es el rico, el poderoso, el que no tiene hambre, el que es próspero, el que puede dominar a los demás, el que no es perseguido y puede vivir tranquilamente, aquel que es famoso, millones de personas lo admiran, se convierte en un ídolo, sus canciones, sus modas o sus palabras influyen a miles o a millones de personas. Ese tipo de felicidad es el que la mayoría quisiera alcanzar. Es el que se nos ha convencido que es la verdadera felicidad. Aún la persona que es un trabajador pobre, con un salario raquítico, y aunque no pueda, anhela, aspira y sueña que algún día pudiese ser rico, famoso, aceptado, poderoso, sin preocupaciones, sin hambre, sin necesidades. Y hay personas que matan por eso. ¿Por qué hay muertes de cuestiones políticas? ¿Por qué los políticos mandan matar gente? Porque quieren mantener el poder y la riqueza. ¿Por qué los narcotraficantes matan gente? Porque quieren la riqueza. ¿Por qué se hacen las guerras? Aquellos empresarios globales que piden a los gobernantes que invadan a un país donde sus negocios no van muy bien. Y todos ganan. El presidente gana popularidad y gana presupuesto. Los traficantes de armas ganan dinero. Los que reconstruyen las ciudades bombardeadas ganan dinero. Y a veces son los mismos. Los que invadieron, los que vendieron las armas y los que reconstruyeron. Negocio redondo. ¿Sí? En esta búsqueda de la fama, del poder, del dinero, porque se cree que en eso radica la felicidad. Aquí Jesús no está hablando del futuro, no está hablando solo de que un día los pobres recibirán algo o los ricos recibirán algo. Está hablando de una manera que incluye el presente.
tampoco nos está prescribiendo algo. Al menos en este pasaje no está diciendo conviértete en pobre o conviértete en rico o cualquier otra cosa. Está diciendo cuál es nuestra posición ante Dios y cuál debe ser la opinión acerca de nosotros mismos. Esta es la parte interesante, ¿no? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Y cómo debería verme yo a mí mismo? Porque cuando estoy sufriendo, es probable que yo me vea como alguien olvidado de la mano de Dios. Es que Dios no ha contestado mis oraciones. ¿No podría ser la duda que haya asaltado en algún momento a los familiares de las personas enfermas? ¿Por qué Dios no nos ha contestado? O al enfermo. Tanto leemos, tanto se predica de un Dios que sana, pero cada día estamos más mal. Y decir esto, pensar esto, no desde la tranquilidad de nuestro asiento, sino desde la situación del dolor, del cansancio, de ese lecho de enfermedad. Es muy difícil. Ahí está Job, desde la desesperación de las llagas que le cubren por completo. ¿Por qué no pensar que si no encuentro trabajo, si el dinero no me alcanza, si he fracasado, si estoy enfermo, si soy un rechazado, un marginado de la sociedad, ¿por qué no pensar que Dios no me ha contestado? Que Dios está lejos, o no le importo, o no se ocupa de mí, o me está castigando. Porque es una de las doctrinas de moda. Si alguno de los predicadores de los canales televisivos que transmiten programas religiosos en nuestro tiempo hubiese escrito este pasaje, hubiera invertido las cosas, ¿no? Bienaventurados los ricos porque tienen fe. Bienaventurados los prósperos porque Dios está con ellos. Bienaventurados los que son cabeza y líderes y no cola porque Dios les está cumpliendo sus promesas. Ay de vosotros pobres porque traéis una maldición generacional. Ay de vosotros los que sufrís enfermedades porque traéis demonios de enfermedad. Hubiesen escrito al contrario. Pero Dios quiere que sepamos el amor y la preocupación que Él tiene por los que sufren. No se ha olvidado Dios del que sufre. Es como un pensamiento que puede asaltarnos, ¿no? ¿Dónde está Dios? Hemos iniciado precisamente en los sábados el curso Teodicea. La Teodicea significa una reflexión sobre la justicia de Dios y la sabiduría de Dios. ¿Cómo hacer compatible hablar de un Dios bondadoso, santo, poderoso, mientras en el mundo vemos la maldad triunfante, la violencia, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento? Para muchas personas no es compatible y por eso terminan diciendo, yo no creo en Dios, porque si Dios existiera, no habría guerras, no habría niños siendo prostituidos, no habría miseria, personas muriéndose de hambre. O otros tal vez se enojen con Dios y digan, yo no creo en Dios, o blasfemen contra Dios porque no les dio aquella petición que ellos le habían hecho. Como es el caso de uno de los grandes enemigos del cristianismo, Federico Nietzsche, hijo de pastor, estudiante de teología por 2 o 3 años en el seminario. Se enferma su padre, él le pide a Dios que sane a su padre muere y Nietzsche se vuelve un enemigo de Cristo. La teodicea es una preocupación por entender, hasta donde se puede entender, de qué manera podemos hacer compatible que haya un mundo malvado y un Dios bueno. Jesús
nos explica esto desde esta perspectiva. Nos está diciendo que el que sufre no ha sido olvidado por Dios. El que está sufriendo la pobreza, el que está llorando, el que tiene hambre y el que está perseguido, no está sintiendo ese dolor porque Dios no se ocupa, porque Dios no se acuerda, ni tampoco porque ha tenido una falla. No está diciendo Jesús, los pobres son pobres por flojos, como dice el capitalismo. No está diciendo Jesús, los perseguidos son perseguidos por intolerantes, deberían hacer más diálogo con la gente. No está culpando al pobre, no está culpando al que llora, mucho menos le está diciendo que es un demonio, una falta de fe, una maldición generacional. Es sorprendente que Jesús diga que son sujetos de un acto o de una situación, mejor dicho, que están en una situación que debería motivarles felicidad. Increíble, ¿no? Lo he dicho varias veces, pero cada vez que lo decimos, otra vez nos volvemos a sorprender. Con Santiago, allá en su primer capítulo, en su carta, Santiago o Jacobo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Una inversión de la manera en que el mundo piensa. Porque el supremo gozo para el mundo es cuando las cosas salen bien, ¿no? Si alguien ganó unas elecciones, hace fiesta, supremo gozo. Si alguien se sacó la lotería, pues ¿por qué no va a tener un supremo gozo? Si alguien es un artista que acaba de triunfar en una gran gira donde le han pagado millones de dólares, motivo de supremo gozo, ¿no? Alguien hizo la boda del siglo, ¿no? Se transmitió a todo lujo por todo el mundo. Santiago dice, no. Tengan por el supremo gozo cuando estén en pruebas. Así que el cristiano tiene ya la mitad de la victoria cuando no olvida estas palabras y en medio de las pruebas se alegra. ¿Por qué se alegra? No porque sufre alguien cercano a él. Estoy en una guerra y me da mucha alegría ver tantas bombas, tantos heridos. No, eso no es el motivo de alegría. El motivo de alegría no es que soy un masoquista y estoy sufriendo mucho. Ay, qué bueno, Señor, quiero sufrir más. Mándame muchas pruebas. Entonces, ¿cuál es el motivo de la alegría? El motivo de la alegría es saber varias cosas. Número uno, que Dios está conmigo en esa situación en la que estoy. Es importante subrayar esto porque se predica mucho que el cristiano va a andar en victoria y se malentiende la palabra victoria como que él no tiene problemas, ¿no? Nunca está triste ni desanimado. Y se vuelve un cliché en la manera de responder el saludo. ¿Cómo está, hermano? En victoria. Habría que ver su corazón. La victoria que el Señor nos promete no es la salvedad, la exención de problemas y sufrimientos. La victoria que el Señor nos promete es que estando en la situación dolorosa, en la situación vulnerable, en la situación de impotencia, de muerte, ahí está Él con nosotros, ¿no? Recuerde el himno maravilloso que cierra el capítulo 8 de Romanos. Porque en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿no? Y enumera hambre, peligro, desnudez, cuchillo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa criada
nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El primer motivo de bienaventuranza no es el dolor en sí, per se, sino el saber que el amor de Dios está con nosotros. Y está con nosotros de una manera especial, porque esto es parte del mensaje de Lucas. Desde las primeras pláticas dijimos que Lucas trae una buena noticia que de manera especial se dirige a los pobres. ¿Recuerda la profecía de Zacarías cuando su boca fue abierta, el papá de Juan el Bautista? ¿Recuerda el cántico de María después que visitó a su prima Elizabeth, cuando el ángel se le apareció? En ambos casos, esos dos cantos, esas dos profecías, están insistiendo en que Dios derriba a los poderosos y exalta a los pobres. En que Dios ha venido para salvar al que no tenía salvación. Todo tipo de persona que está en situación de dolor. Son muchos tipos, ¿no? El pobre económicamente, pero también el marginado por cualquier cosa, a quien la sociedad ha rechazado porque está loco, porque es un pecador o por lo que quiera, un endemoniado o lo que sea. Pero también es un marginado el indefenso, porque uno quisiera tener las fuerzas para defenderse de tantas cosas y la realidad es que no puede. La realidad no es como en las películas, el bueno siempre gana y salva a los que estaban en peligro. La realidad es al revés. Gana el malo y los débiles mueren. Así que Lucas está diciendo que Dios tiene una preocupación especial por estas personas. La segunda razón es que esta situación dolorosa nos hace más proclives a reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios. Por algo dirá el Eclesiastés, mejor es la casa del luto que la casa del banquete. También suena extrañísimo, porque si a usted le preguntaran, ¿qué quisieras para hoy? ¿Un velorio o una fiesta? Pues una fiesta. Pero ¿en qué entonces radica la diferencia en que el hombre necesita sentir la absoluta dependencia de Dios? Aquello que aquel teólogo Friedrich Schleiermacher definía como la religión, el sentimiento de la absoluta dependencia del infinito. A veces no la reconocemos. Cuando estamos bien, cuando estamos hartos, cuando estamos satisfechos, cuando tenemos dinero, cuando somos jóvenes, cuando somos bellos, bueno, cuando ustedes son bellos, no reconocemos nuestra necesidad de Dios. Observe usted a las personas y pregúntese si su actuar es de personas que constantemente están reconociendo su necesidad de Dios. Encienda la televisión y vea si hay un poquito de reconocimiento de que necesitamos a Dios. No, la gente se ha olvidado de Dios. El diablo es muy astuto y es el que dirige la orquesta de la publicidad y de la ideología para que los seres humanos sean adormecidos, sean convertidos en masas, que están buscando solo lo inmediato, que están buscando solo la satisfacción de lo material, que están engañados pensando que la riqueza y otras cosas los van a hacer felices. No hay una necesidad de reconocer. Pero usted sabe, y las personas que han sufrido mucho o que han estado totalmente hundidas en vicio saben, que cuando uno está como Job, allá postrado en el suelo, en el lodo, enfermo, habiéndolo perdido todo, a veces es el único momento en el que uno dice, necesito a Dios.
como ese ladrón en la cruz, que al final lo reconoció. Es muy probable que a lo largo de su vida no hubiese pensado en Dios y que mucho menos cuando anduviera robando. Claro, los rateros también se persignan y traen su medallita. Pero en ese momento de la muerte, aquel ladrón entonces clamó de una manera distinta desde lo más profundo de su corazón: Señor, ten misericordia de mí. Porque el que sufre está en esa situación y es más fácil que reconozca su necesidad de Dios. Esto lo reiteraremos cuando lleguemos al capítulo 16 de Lucas, de aquel Lázaro mendigo que dormía a la puerta de la casa del rico. ¿Por qué aquel mendigo se fue al lugar, una vez que murió, se fue al estado de los creyentes? El relato en sí no dice que Lázaro era un gran creyente, pero después de muerto lo vemos en el lugar de los creyentes, ¿no? ¿Cómo fue? Quiere decir que Lázaro creyó. Esta es la segunda razón. Y la tercera razón sí implica una promesa. Una promesa que por supuesto tiene que ver más con la actitud que con la mera situación económica o de salud. Porque dice, por ejemplo, de los perseguidos, que su galardón será grande, ¿no? Y de los ricos, ay de vosotros, porque ustedes ya tienen su consuelo. Y como se le dirá al rico allá en el Seol: tuviste tus bienes en tu vida y ahora tienes males, ¿no? Hay una recompensa o un juicio justo, futuro, para la situación en la que vivimos. Pero ahí, reitero, tiene que ver también la actitud. No toda persona enferma es necesariamente una persona que busca a Dios, ¿verdad que no? Hay quien puede estar ya en sus últimos minutos de vida y decir: no me hables de Dios, no quiero saber nada, ¿no? Tampoco es necesariamente que una persona que es pobre, muy pobre, busque a Dios, ¿verdad que no? Puede ser muy pobre y no creer en Dios, estar enojada con Dios, maldecir a Dios. Es posible. Tampoco significa que necesariamente todos los ricos son ricos porque son injustos y porque no son generosos. Puede haber diferentes tipos de ricos. Tampoco significa que todas las personas saludables, jóvenes y bellas se han olvidado de Dios. Aquí están ustedes, ¿no? Tiene que ver la situación más la actitud, por supuesto. Pero por eso el Señor quiere que reforcemos y refrendemos nuestra actitud cuando, después de explicarnos que si somos perseguidos, estamos en una situación de bendición, y nos ordena: gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos. No es fácil. Cuando recibimos noticias de los hermanos de Chiapas, expulsados de sus tierras y por tanto lo han perdido todo, o de sus encarcelamientos injustos por varios años, lo primero que uno siente es un enojo, ¿no? Un enojo que, cuando menos en deseos, uno quisiera decir: bueno, voy a ir a Chiapas con unas ametralladoras y vamos a sacarlos de allí, ¿no? Lo primero que sucede es este deseo. La persecución contra los cristianos no es algo que se va a detener. No piense usted que como vive en una ciudad más civilizada, en un estado laico o cosas por el estilo, usted no va a sufrir. No. Déjeme decirle que estamos viviendo, pero ahora a nivel global,
un proceso parecido al del surgimiento del nacionalsocialismo con Hitler. Primero, unas doctrinas que en su momento parecen absurdas, locuras, que nadie va a aceptar. Después empiezan a ser aceptadas. Empiezan a volverse la opinión de la mayoría. Después empieza a imbuirse en las personas que han aceptado esas ideologías la convicción de que los que no son como ellos son los culpables de todo lo que nos pasa. Y que entonces hay que empezar a estar en contra de ellos. A lo cual le seguirán encarcelamientos, linchamientos verbales, linchamientos físicos, castigos, para terminar finalmente en una persecución abierta, en un intento de erradicar al diferente. Estamos viviendo este neonazismo a nivel global, ¿no? Usted lo puede ver, por ejemplo, una de las noticias de la semana antepasada, de la situación en España, y es muy parecido en Inglaterra y aún en Estados Unidos. Iglesias cristianas en los edificios están siendo cada vez más pintarrajeados, saqueados, agredidos. Los cristianos, los pastores, están siendo encarcelados o multados por sus opiniones. Hay muchísima gente, la opinión generalizada se está volviendo defensora del relativismo, de la posmodernidad, de las ideologías como la ideología de género. Todo aquel que no esté de acuerdo empieza a ser señalado. Ya es muy difícil, y más en ciertos ámbitos y en ciertos países, que alguien se atreviera a estar en contra. Sabe que expresar una opinión en contra, por ejemplo, de la ideología de género, implicaría que todo mundo se le va a echar encima. Intente usted dar una opinión en contra de eso, no sé, en un ámbito artístico, dancístico, escolar o de derechos humanos, donde usted no tiene derechos humanos a opinar diferente. ¿Verdad? Tal vez si usted no está en un ámbito así no lo ha notado tanto, pero esto está creciendo. Está creciendo en todo el mundo. Así que va a llegar el momento en que cuando este fascismo sea todavía más poderoso de lo que ya lo es ahora, cambiando leyes, teniendo millones de dólares, habiendo imbuido ideologías de muchas de las ciencias, sobre todo de las ciencias sociales, nos terminará ya en una persecución más abierta. No se sorprenda si alguna vez cierran los locales de reunión de cristianos, si usted o otros están en la cárcel o son linchados y constantemente atacados por la televisión, por los periódicos, por los libros, por las burlas, por los amigos, hasta por los familiares, como personas que no somos tolerantes, que no comprendemos, que tenemos fobias y ¿no? No están dispuestos a dialogar. Aquellos que alguna vez se sustentaron en la defensa de sus derechos, de la no discriminación y de la tolerancia, son los más intolerantes, son los más discriminadores. Pero todo esto no debe sorprendernos. ¿Por qué no debe sorprendernos? Primero, porque es un continuum, es una constante en la historia de la Iglesia. Dígame si ha habido un momento en la historia de la Iglesia donde en algún lugar los cristianos no hayan sido perseguidos. Siempre, y a veces hasta por las instituciones supuestamente cristianas. ¿No? Sorprendente. Esto está reflejado en el capítulo 12 del Apocalipsis como un dragón que persigue a la mujer. El dragón persigue a la mujer. ¿Cuándo el dragón persigue a la mujer? En el futuro, el dragón no toma vacaciones. El dragón no dice, ya me cansé de perseguir, ya déjalos predicar. No.
siempre vamos a ser perseguidos. Aquí, allá o acullá, en un tiempo o en otro, siempre vamos a ser perseguidos. De ahí la gran equivocación de los que creen que estar bien con Dios nos implica la promesa de que seremos líderes y seremos cabeza. Donde se predica la prosperidad también se dice que como hijo de Dios, y si tú realmente estás bien con Dios, entonces eso se tiene que manifestar en que tú eres un gran empresario. Y hay predicadores y libros que hablan de cómo ser un cristiano empresario, exitoso por supuesto. Muchos cristianos creen que deberíamos ser políticos y estar en los más altos cargos del gobierno. Que deberíamos ser líderes y todo el mundo debería reconocer, ¡ay, viene esa gran persona que es fulanito de tal! ¿No? El doctor apóstol. Jesús dice, no, ay de ustedes cuando todos hablen bien de ustedes. Aún dentro de la iglesia hay sectores que se han dejado contaminar por ideologías y que ahora están muy felices conviviendo con todos los no cristianos porque creen lo mismo y acusan a los cristianos que no se han mundanalizado de retrógradas, de prejuiciosos. Pero no deberían ellos pensar, no debería hacérseles sospechoso que siendo supuestamente discípulos de Jesús, todo el mundo esté de acuerdo con lo que ellos dicen. ¿No debería ser un motivo de sospecha? ¿No debería ser un motivo de sospecha que yo he adoptado lo que se generó allá afuera y no allá afuera lo que se generó aquí adentro? ¿No? ¿Me explico? Entonces, por eso dice Jesús claramente, sí, ustedes son bienaventurados cuando lloran. Hay muchos motivos que nos hacen llorar. Bienaventurados cuando tienen hambre. Lucas no se preocupa como Mateo de espiritualizar el asunto, ¿no? Es decir, los pobres en espíritu, hambre de justicia. Lucas es escueto, porque quiere ser más abarcador de una realidad mundial, porque ¿quiénes son los pobres? Los que tienen hambre y los que lloran. La mayoría de las personas. Millones, miles de millones de seres humanos, ¿no? Los que están en campos de refugiados, los que están esclavizados, los que están enfermos, los que viven en la miseria. Si pudiésemos pensar en un porcentaje entre los ricos, los hartos, los dominadores, pues es un grupito chiquito. Es la inmensa mayoría de la humanidad la que cabe aquí en lo que dice Lucas, ¿no? Los que lloran, los que tienen hambre, los pobres. Pero muy especialmente ahora dirigida esta bienaventuranza a los discípulos. Recuerden que en ese momento quienes están ahí alrededor de Jesús, escuchando estas palabras, son los discípulos. Jesús quiere que sus seguidores se comprometan con esta nueva predicación. Bienaventurados cuando por mi nombre, dice Jesús, cuando por ser cristianos, cuando por creer en Jesús, cuando por predicar la Biblia, la gente hable mal de nosotros. Y no es que la gente se reconozca como los malos, ¿eh? No van a decir, bueno, nosotros somos los malos, ustedes son los hijos de Dios y los vamos a perseguir porque somos unos diabólicos. No, la gente no dice así. La propaganda acusa a los hermanos de Chiapas de paramilitares, ¿no? O sea, la publicidad que habla en contra del cristiano, ¿no? ¿De qué los va a acusar? De prejuiciosos, de intolerantes, de cerrados, de ignorantes. Es un aparato muy grande. Desde la literatura, tiene años ya que empezaron a publicarse muchos libros tratando de desprestigiar el Evangelio, tratando de exaltar evangelios apócrifos,
o que Jesús se había casado con María Magdalena, que eso es lo menos importante, pero la idea era que en realidad el cristianismo debería presentar una diosa, una religión de un Dios que es hombre y es mujer, o de un Dios que tiene una diosa. Se trataba de desprestigiar el cristianismo con literatura bestseller, con programas documentales, científicos, históricos, de televisión, sobre los misterios de la Biblia y cosas de ese tipo, ¿no? Aunado a toda la cuestión filosófica, psicológica, sociológica, post-cristiana. Vivimos en un mundo post-cristiano. Desde todos los frentes el cristianismo va a ser atacado. Como leímos aquí, denostado. Para que usted pueda ser más perseguido o encarcelado o asesinado, primero hay que convencer a los perseguidores que ellos son los buenos y tienen la razón. Y usted es el criminal que debe ser perseguido. ¿Qué tenemos que hacer? En la medida de lo posible, hay que luchar, ¿no? Somos la sal de la tierra. Tenemos que seguir hablando para que otras personas conozcan a Cristo. En la medida de lo posible tenemos que defender a los perseguidos. No podemos decir simplemente vamos a orar. Pero sabemos que esto vendrá cada vez más. Y vendrá para nosotros también. Pocas personas alcanzan a ver esto. Cuando el nazismo estaba surgiendo, les recomiendo, algunas cosas como una película que se llama El huevo de la serpiente, para que veamos cómo la masa va siendo hipnotizada. Algún libro sobre la doctrina esotérica que estaba sustentando detrás a todo esto, como es hoy la New Age. El libro se llama El retorno de los brujos, ¿no? Para quien le interese el tema en lo particular, pero lo que estoy diciendo es que la mayoría de las personas y de los cristianos y de los pastores no se dan cuenta de lo que viene. No se dan cuenta. Es más, se casan con la ideología, se casan con la moda. Yo creo que el 80% de los pastores y sacerdotes de Alemania o más se volvieron cristianos nacionalsocialistas. ¿Cómo es posible? Solo unos pocos, como Dietrich Bonhoeffer, pueden ver lo que viene, ¿no? Pueden ver lo que viene e invitarnos a actuar. Porque, decía Bonhoeffer, el pecado no es solo de los que están haciendo el mal, sino de los buenos que no están haciendo nada. Y de que no seamos capaces de denunciar que el malo se ha disfrazado de bueno. Porque el malo no actúa mal diciendo que está actuando mal, diciendo que está haciendo el bien. Por eso la iglesia tiene que levantar su voz profética, ¿no? Y así, pues, en el ámbito católico fueron muy pocos, como Heinrich Boll, en su libro Opiniones de un payaso, o Bonhoeffer en su libro Ética, en el ámbito protestante, que se atreven a decir, pero sobre todo proféticamente a ver lo que se viene. Aquí es donde nosotros tenemos que estar alertas. La iglesia sí, ciertamente necesita un avivamiento. Y es triste que a veces el avivamiento no viene si no hay persecución. Qué paradójico. Cuando tenemos libertad de reunirnos, cuando tenemos en nuestras manos la Biblia, no estamos avivados. Hemos estado hablando todos estos meses de la historia de esta Biblia del oso y todas las persecuciones que los que la imprimieron, la tradujeron, la promovieron, tuvieron que sufrir. Una historia maravillosa, aunque triste. Una historia que no le pide nada a una película de suspenso y policíaca y de thriller y de lo que quiera, ¿verdad? Todo junto. Porque hay un Casiodoro de Reina que literalmente se ha anunciado, se busca.
monedas de oro son la recompensa de Felipe II por la cabeza de Casiodoro. Hoy tenemos la Biblia en nuestras manos, tenemos la libertad de reunirnos, pero no lo valoramos, no nos rendimos a Dios. Hemos permitido que el Evangelio se endulce y se diluya, al contrario de las bienaventuranzas, haciéndonos creer que Dios quiere que seamos prósperos, sanos, ricos y líderes. Lo contrario de las 4 bienaventuranzas. O otro gran sector de las iglesias se ha casado con las ideologías del mundo para no ser perseguido, para estar a tono, para estar al día. Terrible. Se necesita una persecución. Si en este momento entrase una persona con una ametralladora y dijera, vamos a matar a los que se queden, que son cristianos, los que no son cristianos se pueden ir, tal vez no se quedaban ni la mitad, ¿no? Alguno diría, bueno, yo tengo que pensar un poco más, voy a leer un poco más la Biblia, porque todavía no me la sé muy bien. Otro tal vez dirá para sus adentros, sí, tú sabes que sí creo, pero mejor me voy para mi casa porque tengo mucho que hacer, ¿verdad? La persecución. Sin embargo, la persecución muchas veces no nos deja elección. No le van a preguntar si quiere ser perseguido, si quiere ser encarcelado, si quiere ser golpeado, ¿verdad que no? Porque parte del sufrimiento es la impotencia. Esta semana iba yo por la calle y había un embotellamiento, los automóviles pues estaban prácticamente parados y unas personas con pistola estaban aprovechando para asaltar a todos los carros, ¿no? Es la impotencia de que pues ningún chofer traía una pistola para defenderse o alguno de los que estaban por allí. Le digo a un policía, mire, ya están asaltando, si no me vayan a ver, voy a pedir apoyo, y se va para el otro lado, ¿no? O sea, es la impotencia, la vulnerabilidad, la fragilidad, de la que los cristianos, los discípulos, no estamos exentos, lo vamos a sufrir. Pero ¿estamos dispuestos? ¿Será que cuando nos empiecen a jalonear y a decir de groserías, cuando nos empiecen a bofetear y a golpear, seguiremos en la entereza de saber quiénes somos? ¿O sintiéndonos humillados, nos sintamos derrotados? Porque ese es un efecto psicológico del maltrato. Cuando te arrestan, cuando te golpean, cuando te ofenden. Desmoronan tu confianza, tu personalidad. ¿Seremos capaces de soportar golpes, ofensas, torturas? Impresionante. No lo sabemos porque no lo hemos vivido. Pero ¿estamos preparados? No es ningún mensaje halagüeño, ¿verdad? No es, ay, bueno, ahora sí ya me voy a mi casa bien contento porque lo que dijo el pastor. Pero ahí están las palabras de Jesús, bienaventurados. Sin embargo, hay de los ricos, hay de los que están hartos, de los que no tienen hambre, hay de aquellos de quien todos hablan bien. Sí, claro que se me antojaría no tener hambre, se me antojaría tener dinero para todo lo que necesitemos, por supuesto que sí. Y tener buena fama, a nadie le gusta que hablen mal de él, y mucho menos ahora con las redes sociales, ¿no? Que estén hablando mal de mí en Facebook y todas esas cosas, y me estén poniendo manitas para abajo. ¿Estoy dispuesto? Mire, lea conmigo una vez más ese verso 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres dijeren bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. Cuando hablan bien de ti, los que no conocen a Jesús, hablan bien de ti por tu mensaje, algo raro está pasando. Que no hablen mal de ti por tu conducta, eso sí. Eso lo deja claro la primera carta de Pedro, ¿no? ¿Qué sentido tendría, se pregunta Pedro, si padecemos como malhechores porque somos malhechores? No.
No, Pedro está diciendo que suframos por el Evangelio sin ser malhechores, sin que en realidad haya un delito, una conducta que tipificar como condenable. No. Pero si teniendo una conducta de testimonio bueno ante los que no conocen a Jesús, la gente también está muy contenta con lo que yo opino, sospeche de usted. Sospeche de usted. Porque decía Jesús, si en el árbol verde, refiriéndose a él, hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Cuando usted quiere hacer una fogata, busca ramas secas, no ramas verdes. Si Jesús era un justo, sin ningún motivo por el cual condenarle, fue condenado, pues nosotros ¿qué? Si él era el maestro y nosotros los discípulos, si en el árbol verde hicieron estas cosas, en el seco, nosotros, ¿qué se hará? Lo sabemos. Él dijo que nos enviaba como corderos en medio de lobos. Lo sabemos. Por eso, cuando hablamos realmente el Evangelio, sí, habrá personas con hambre espiritual que lo recibirán, lo están esperando. Habrá personas que nos odiarán. Y no estoy diciendo que seamos inoportunos, No estoy diciendo que lleguemos así, sin más, a un salón de clases y digamos, todos ustedes son unos pecadores. Eso no tiene sentido. Jesús siempre buscó la manera oportuna, ¿no? Siempre al pescador le habló de peces, al sembrador de semillas, a la mujer que fue por agua le habló de agua. Jesús hizo amistad, Jesús habló de una manera que las personas le entendieran en un momento en que era momento oportuno. No voy a poner a marcar a las 3 de la mañana al azar y, oiga, le hablo porque Dios lo quiere salvar. ¿No? Como los vendedores de seguros y esas cosas, ¿no? ¿No? Mucha gente va a querer, mucha gente me va a escuchar, tal vez solamente, pero mucha gente se va a empezar a apartar de mí. Tal vez ya es tu experiencia, ¿no? Amigos y familiares con los que usted no se ha peleado, pero pues que ya los caminos de los dos se han bifurcado por completo. Ellos no quieren saber de lo que usted quiere saber y usted tampoco quisiera de su lado, ¿no? Qué bueno. Otros más allá le van a odiar, otros le van a atacar, otros se van a burlar de usted. Hay personas, hay profesores, hay amigos, hay compañeros de trabajo que no pierden la oportunidad de burlarse del cristiano, ¿no? Y ni saben nada porque los argumentos que dicen son verdaderamente tontos. Pero el que usted tenga la razón no quiere decir que la gente le va a hacer caso. Así como si uno lee la apología de Sócrates y dice, qué pieza de oratoria apologética tan maravillosa, de todas maneras lo mataron. Así le va a pasar a usted. Porque dice Jesús, el mundo nos aborrece, ¿verdad? Es como aquel corderito que estaba bebiendo agua en el río y entonces viene el lobo y le dice, te voy a comer. Y dice, ¿por qué? Dice, porque estás enturbiando el agua. Pero si tú estás más arriba en la corriente, ¿cómo te voy a enturbiar el agua? Bueno, es que el año pasado me ofendiste. Oye, el año pasado yo no había nacido. Pero es que, de todas maneras se lo comió, ¿verdad? No importa que usted explique, que usted diga, solo la gente que tiene hambre espiritual le va a escuchar. Los demás no. Los demás no quieren. No les interesa pensar. Bueno, vivimos en una sociedad que ni siquiera está acostumbrada a pensar. Realmente es así, a veces desalentador y terrible ver cómo la gente acepta engaños, falacias, sin tener tantito criterio para discernir las cosas, ¿no? El cristiano entonces vive esta situación. ¿Cuál es entonces la manera en que Dios nos ve? ¿Se acuerdan? Decíamos, este pasaje, este número 7, de 4 bienaventuranzas y 3 ayes,
tiene que ver con un recordatorio de cómo Dios nos ve. Cómo Dios ve a usted que tiene hambre y que llora y que reconoce su necesidad espiritual. Cómo ve Dios al que sufre. Y aunque no reconozca su necesidad espiritual, eso no quiere decir que Dios no lo ame. ¿Usted cree que si Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar, omnisciente, lo sabe todo? En este momento Dios no está sufriendo ahí con cada persona que está sufriendo en el mundo. Eso es lo que está diciendo Jesús, ¿no? Bienaventurados. Pero también no está Dios en esa omnipresencia y omnisciencia mirando la injusticia de los que cometen la injusticia en todo el mundo en este momento. Ay de vosotros, ¿no? ¿De qué lado queremos estar? ¿De la bienaventuranza o del ay, del lamento? Tenemos que revisarnos también a nosotros mismos y al saber cómo Dios nos ve, mirarnos a nosotros mismos. Si estoy siendo injusto, sé que soy sujeto de un ay. Es tiempo de arrepentirse. Si estoy sufriendo, no debo olvidar que Dios está conmigo y que para Él soy especial. Recuerda cuando en Apocalipsis la bestia que surge del mar está matando a los cristianos y considera que ha vencido a los santos. Pero según el escritor del Apocalipsis, en una visión que abre los primeros capítulos del libro, ¿cómo ve Dios a los creyentes? Como sacerdotes vestidos de blanco sentados en tronos, ¿no? Hay una realidad que tiene dos ámbitos. Para Dios soy un sacerdote sentado en un trono. Para este mundo soy un pobre, un retrógrada, un prejuicioso, un enfermo, lo que quiera, un desvalido. Y en muchos sentidos sufro eso, ¿no? Es real que sufra la pobreza. Es real que sufra la indefensión. Pero ¿qué soy para Dios? Eso es muy importante. Voy a cerrar con unas palabras de San Agustín, porque el culmen de esta hambre, de esta muerte, es la muerte. El culmen de este llanto, de este dolor, es la muerte. ¿Dónde está entonces la bienaventuranza? Por supuesto que el Apocalipsis también dirá, bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero dice San Agustín, cuando un hombre pasa de la desolación a la bienaventuranza en el tiempo, a través de la muerte, en ese momento ha iniciado en el tiempo un movimiento para la eternidad. Esa es nuestra mayor bienaventuranza, ¿no? Iniciar en esta estructura de maldad, de muerte, de pecado, de dolor, nuestro movimiento hacia la eternidad. Y cuando a través de todo este dolor y de la muerte parece que hemos sido derrotados, es precisamente al revés, cuando ha comenzado la mayor bienaventuranza. Por eso cuando Jesús en la cruz está muriendo, cuando expira y entrega al Padre su aliento y dice todo está consumado, ese momento de aparente derrota, de total identificación con la debilidad, la muerte y la vergüenza, es sin embargo el verdadero momento del triunfo y de la victoria. Amén.